En el Instituto de Tecnología de Massachusetts. O sea, MIT. El cerebro es algo súper fascinante. El cerebro es algo increíble. Que realmente es eso. Que realmente no sabemos. No sabemos. Quiero saber más. Quiero saber más. Pero quiero saber más. Claro, y te lo explico aunque sea con mi última neurona. Bienvenidos a otro episodio de Mi Última Neurona. Soy Jessica Chomik Morales, host y productora del podcast. Y hoy estaré entrevistando a la doctora Josefina Cruzat, quien es investigadora becada del posgrado en la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile. Recibió su licenciatura en Audiología y Patología del Habla y Lenguaje de la Universidad Andrés Bello, aquí en Santiago de Chile. Luego, una diplomatura en Neuropsicología Infantil de la Pontificia Universidad Católica de Chile, una maestría en Neuropsicología y Neurología del Comportamiento de la Universidad Autónoma de Barcelona, otra maestría de la Universidad Pompeu Fabra en Cerebro y Cognición y finalmente un doctorado en Neurociencia Cognitiva y Computacional. Así que muy bienvenida, doctora, al programa. Muchas gracias por hablar conmigo sobre temas muy importantes. Y bueno, empecemos por su trayectoria académica y cómo fue que empezó con audiología y patología del habla e idioma y llegó a la neurociencia. Primero, gracias por estar aquí, por haber venido desde Estados Unidos hasta Chile a entrevistarnos y también para dar visibilidad a otros investigadores de América Latina. Es un placer. Y bueno, sí, he estudiado bastante. Ha sido una carrera bastante larga. Empecé en 2001 estudiando patología del habla. Y en ese momento mi abuelo tenía Alzheimer y además di con el libro El hombre que confundió a su mujer con un sombrero de Oliver Sacks y a mí me voló la cabeza. Y ahí fue cuando me di cuenta que el lenguaje por sí mismo, estudiarlo de manera aislada no era suficiente, puesto que está súper interrelacionado y ligado y funciona en acorde, en consonancia con otras funciones cognitivas como son la memoria, la atención, la percepción, las funciones ejecutivas, etc. Así que ahí fue cuando decidí, bueno, si quiero profundizar un poco más y entender esta dinámica, tengo que estudiar neuropsicología. Okay. Partí estudiando neuropsicología infantil. Trabajé 2 años en la Universidad Católica como coordinadora académica de los diplomados y en la unidad de salud mental de la universidad. Y claro, los temas infantiles son un aspecto que no tiene nada que ver con los adultos y en algún momento me empezó a interesar más los temas neurológicos en adultos, que están más ligados a la psiquiatría. Ajá. Y ahí fue cuando me fui a hacer esta estancia de 2 años a Barcelona, al Hospital del Mar, y trabajaba en la unidad de neuropsicología haciendo una especialización clínica en neuropsicología. Wow, en ese entonces ya era neuropsicóloga, no sé cómo funciona en Chile, cómo es, por ejemplo, en Estados Unidos uno tiene que recibir un doctorado en neuropsicología para poder tener pacientes, por decir. Sí, aquí en Chile no existe la carrera de neuropsicología. Ah, okay. Sí existen unos diplomas en los cuales te dan las herramientas para especializarte. Okay. Aún así, no es un grado oficial y por eso es que me fui a Barcelona, a la Universidad Autónoma, para así obtener este certificado que además te certificaba en 360 horas de práctica clínica en el hospital. Wow, sí. Y ahí fue toda una experiencia. Trabajé muy directamente con la unidad de epilepsia del Hospital del Mar, haciendo la caracterización cognitiva de los sujetos que eran candidatos a cirugía
por tener epilepsias refractarias, que son las epilepsias que en el fondo no logran controlar los síntomas mediante medicamento. ¿Cuáles son los síntomas para que Las crisis. No logran controlar las crisis con medicamentos. Y al final las crisis lo que hacen es generar toda esta disrupción de las redes cerebrales, que son las mismas redes que son responsables del lenguaje, de la atención, de la memoria, etcétera. Entonces, si tú no logras controlar esas crisis, de alguna manera todo el perfil cognitivo de la persona se va deteriorando y es algo que queremos evitar, ¿cierto? ¿Y cuáles son los tests que le dan de cognición a estas personas? Dame un ejemplo. Sí, son test especializados para cada una de las funciones. Desde lenguaje, o sea, de vocabulario, como el Boston Naming Test, que está traducido al español, pruebas de funcionamiento ejecutivo, de memoria, visual, verbal. Me imagino que ya tienen el diagnóstico de epilepsia, entonces uno no puede atribuir las bajas notas capaz a estos exámenes a, por ejemplo, neurodegeneración como el Alzheimer o demencia. Okay. Exactamente. Y después eso era, si tenían un marcamiento, ahí decían, ok, tenemos que pasar la cirugía para quitar el foco de epilepsia. Exacto, y de alguna manera es también una forma de controlar el aspecto postoperatorio, o sea, ver cuál es el estado actual de la persona en términos de su funcionamiento cognitivo y ver las posibles secuelas que podría tener la cirugía, o bien los posibles mejoramientos que puede tener en caso de tener una cirugía exitosa donde se extirpa la zona que está dañada, que es normalmente una zona irritativa que genera las crisis y de esta manera, si bajan las crisis, podría haber un mejoramiento de las funciones cognitivas. ¡Wow! Qué increíble eso, y me imagino que hacen los test cognitivos antes y también después de la cirugía, pero también he escuchado, entrevistando a un neurocirujano en Puerto Rico, que a veces hasta hay neuropsicólogos que están dentro de la sala de cirugía, el paciente todavía está consciente y se le hacen estos exámenes mientras que está pasando la cirugía para asegurar que no estén tocando una parte muy importante. Sí, exactamente. Y era parte de mis responsabilidades también en esta experiencia que tuve en el Hospital del Mar. Esto es muy común en el caso de pacientes que tienen tumores cerebrales que se alojan en el hemisferio izquierdo, que es donde están las áreas del lenguaje propiamente tal. ¿Y qué pasa? Que los neurocirujanos van y ellos necesitan extirpar ciertas zonas para sacar el tumor. Pero obviamente no pueden ir a cualquier costo, ¿cierto? Dejar a una persona con un trastorno del lenguaje importante puede ser un impedimento súper grande. Y en ese caso tal vez hay otras alternativas como la radiación. Entonces, ¿qué pasa? Que en cirugía se abre el cráneo del paciente, queda el cerebro ahí a la vista y lo que se hace es un mapeo. Entonces se van con un estimulador eléctrico, se van estimulando ciertas áreas. Y ahí los neuropsicólogos estamos al costado del paciente, con el paciente despierto, y se le van haciendo las pruebas en tiempo real. Entonces tú le dices, ok, ahora en ciertas áreas de producción del lenguaje, por ejemplo, le dices, repite esta frase, estas palabras, y el cirujano va estimulando. Y cuando estimula y la persona no es capaz de evocar la palabra, de repetir o del lenguaje espontáneo, generan una marca y dicen, aquí no. Generaría un daño importante. ¡Wow! ¡Qué increíble! Y me imagino esto es muy individuo porque, como ya sabemos, la anatomía del cerebro, sí hay cosas. Por ejemplo, cada persona tiene amígdala, lóbulo frontal, pero hay diferencias muy, muy pequeñas y importantes de un individuo a otro. Así que no es que un neurocirujano puede decir sí o sí está en este lugar. Exactamente. Claro. O sea, uno no se puede en ese caso dejar llevar solamente por la imagen estructural, ¿cierto? Claro. Como en el caso de la resonancia magnética. Porque además en eso tiene que ver si el paciente es hombre, es mujer, sus tipos de destreza. No es lo mismo alguien que
es súper competente en temas de lenguaje o en temas de música, una persona que es diestra, una persona que es zurda. Wow, y toda esta información me imagino que lo toman antes la cirugía. O sea, es Exactamente. todo un equipo de neurólogo, neurocirujano, neuropsicólogo. Exactamente, Wow, qué increíble. exactamente. Y entonces hizo eso por 2 años. Por 2 años. Y mira, fue súper interesante. Yo estaba fascinada, pero había todo un mundo que yo no conocía, que era el mundo de la neurociencia más computacional, cognitiva, que estaba, en el fondo, qué es lo que ocurría dentro del cerebro. Porque yo, mediante estos test, estaba generando como la relación entre lo que pasa adentro, pero lo observable fuera, ¿cierto? Claro, claro. Y tanto en estas experiencias en neurocirugía como en la unidad de epilepsia, ahí fue cuando nosotros estábamos haciendo los test cognitivos y de repente llegaban estos investigadores a la cama donde los pacientes con epilepsia se sometían a unas pruebas de registro con electrodos intracraneales. Estos son electrodos que son como unos arrays, no sé cómo se le llama, como una especie de agujas largas, okay, ¿cierto? Que tienen distintos electrodos puntos, que sí, registran la actividad. Okay. Y estos electrodos, de manera muy selectiva, se introducen dentro del cerebro de la persona y quedan conectados a una máquina que va registrando la actividad, y esto dura al menos una semana. Y están siendo registrados durante el día y durante la noche. Una semana. Una semana. Tener el cráneo abierto por un... No es abierto. No. Ellos utilizan unas especies de drill, como que hacen unos pequeños agujeros y meten estas agujas de manera de ser lo menos invasivo posible, aunque ciertamente es bastante invasivo. Sí, parece algo, no sé. Sí, nadie quiere que le perforen la cabeza, ¿verdad? No, algo de terror. Claro, pero de esta manera no te abren. Ajá. Y durante una semana estos electrodos están registrando la actividad durante día y noche y pueden mapear exactamente cuáles son las zonas de dónde viene la actividad epileptogénica. Claro, exactamente. Pero ¿qué ocurre? Que eso es una tremenda oportunidad para los científicos, claro, sí, puesto que nosotros podemos registrar la actividad dentro del cerebro con una precisión espacial y temporal muy alta, ¿cierto? Sin un gran coverage. Todas estas cosas, cobertura, todas estas cosas parece medio snob que las hablen en inglés, pero es que es uno de las cosas que tenemos que pasar los hispanoparlantes, que la ciencia es en inglés y hay ciertas cosas que no las aprende así. Sí, justamente con el fMRI, yo cuando digo IRMF, dicen, ¿qué es eso? Ah, fMRI. Pero en español es IRMF. Exactamente. Bueno, y entonces llegaban estos investigadores y hacían tareas, ¿cierto? Y manipulaban ciertas condiciones y ellos ponían marcadores en estos registros encefalográficos, que es como se llama la señal que está siendo registrada, y luego entonces tú puedes hacer contrarrestar cuáles son las distintas condiciones y ver en tiempo real, en sujetos en vivo, qué es lo que está ocurriendo. ¡Wow! Y ahí para mí fue, oh my God. Sí, ya estaba usted de una posición más clínico y ahí vio toda la posibilidad que tenía la neurociencia y ser científica. Exactamente. Wow. Y ahí fue cuando comencé a ir a ver charlas y cosas y me entusiasmé por el área más de la neurociencia computacional. Pero ciertamente no tenía mi formación era clínica, no tenía una formación en áreas de investigación, y por eso fue que tomé un magíster en ciencia y cognición de la Universidad Pompeu Fabra, que era lo que me permitía luego entrar al doctorado. Y mi tesis de magíster fue precisamente en tareas de cognición en sujetos con pacientes con epilepsia, con registros intracraneales, y lo que nosotros buscamos demostrar ahí fue que en realidad en tareas de lenguaje, si bien hay ciertas zonas que son especializadas, el cerebro trabaja con redes.
y estas redes cambian de manera global aun cuando están haciendo un tipo de tarea especializada, como que hacen un reclutamiento de otras áreas para poder llevar a cabo estas tareas. Claro. ¿Y dónde están las áreas? Bueno, del lenguaje están como de un lado del cerebro, o Sí, se supone. Sí, en la gran mayoría de las personas están localizadas en el hemisferio izquierdo del cerebro. Hay algunos casos en que hay lateralidad cruzada y hay ciertas áreas en el hemisferio derecho, pero lo más común es que estén en el izquierdo. Ok, sí, he escuchado también personas que han tenido algún trauma en el lado izquierdo. A veces se mueve, o sea, el cerebro es increíble, como ya saben. Claro. Hay una plasticidad increíble. Estas áreas que estaban especializadas ahora ya no están. Entonces el cerebro transfiere toda esa información de alguna manera al otro hemisferio, el hemisferio derecho. Y eso es increíble. Exactamente. Sí. De hecho, es súper bonito porque en neuropsicología cada tipo de lesión genera una discapacidad en particular. Entonces tenemos varios distintos tipos de afasia, que son las afectaciones del lenguaje, tipos de agnosias, que son fallas en el reconocimiento visual, pero de cosas en particulares. Por ejemplo, del movimiento. Personas que ven todos los objetos que reconocen, pero que no detectan movimiento. Eso me parece... No me imagino cómo será vivir así. O sea, en cada aspecto de la vida, nosotros para reconocer qué tan lejos está algo. O, por ejemplo, si, no sé, yo estoy poniendo agua en este vaso, o sea, el movimiento del agua subiendo, yo sé cuándo dejar de echarle agua. O sea, Exacto. wow, ¿cómo hacen estas personas? Sí, y en ese sentido, o sea, realmente le puedo recomendar a los auditores que están viendo este programa el libro de Oliver Sacks, El hombre que confunde a su mujer con un sombrero, porque habla de todos estos tipos de trastornos neuropsicológicos. Voy a dejar el enlace en la descripción. Sí, buenísimo. Qué bueno. Entonces, hizo 2 maestrías y de ahí ya eso informó lo que quería hacer en su doctorado. Exactamente. Okay. Y en el doctorado cambié radicalmente a la neurociencia computacional. Dejé de lleno la clínica. Pasé de trabajar con pacientes a trabajar con datos y ordenadores. Siempre con el respeto de que esos datos también provienen de pacientes, ¿cierto? Claro. Y al final lo que estamos investigando es para solucionar temas que competen a las personas. Claro. ¿Y ya sabía cómo programar? No. Ay, si puedo contar una anécdota que hasta me da vergüenza. No, quiero saber. Cuando fui a hablar con mi supervisor, Gustavo Deco, que fue pero un sol en toda mi carrera, realmente me marcó. O sea, la gente te puede contar de que el doctorado te cambia y escoger a un buen director de tesis es algo súper importante. Y Gustavo fue tremendo. De bueno, obviamente. Y cuando me fui a entrevistar con él, me preguntó si sabía programar. Y yo le pedí que si me podía repetir la pregunta. No, me decía, programar es un lenguaje que normalmente se utiliza MATLAB, Python. Le dije, no, en mi vida lo había vivido. O sea, te atraía esta carrera de neurociencia computacional, pero no sabías... No sabía. Algo que, bueno, en este día es algo como básico. Yo tampoco supe cómo programar. De hecho, una anécdota de mí es que llegué a MIT y sabiendo que sí quería aprender cómo hacer fMRI, neuroimagen, todo eso, hacer ciencia con los seres humanos. Y Nancy me dice, ¿sabes cómo? Y yo sí, más o menos sé cómo decir hello world, ¿verdad? Con Python. Claro. Pero entrenando a las redes neuronales, utilizando MATLAB para crear estímulos que sean compatibles con el escaneador, nada, fue un learning curve, no sé cómo se dice en español, una curva de aprendizaje. Curva de aprendizaje muy... exponencial. Ay, sí. Pero al final te resultó. Sí, y en esa entrevista que tuve con mi supervisor, con el que fue luego mi supervisor, estuvimos hablando mucho rato y me dice, vale, me gustaría tomarte. Y tiempo después le pregunto, le digo, yo no sabía nada, no sabía ni programar, como, ¿por qué me escogiste a mí y no a otra? Y me dijo, porque a lo largo de mi carrera me he dado cuenta y estoy convencido de que esto es 90% de motivación y 10% talento. Y programar se aprende, como se aprende cualquier otra cosa, como se aprende un idioma en el fondo. Claro. No es lo más importante son las ganas. Claro.
Y cuando me dijo eso fue como, wow, ahora sí que no lo puedo defraudar. Sí, esa pasión, eso es porque hay muchos momentos en la ciencia. No es una carrera donde hay como gratificación inmediata, ¿verdad? Es como uno puede estar trabajando años en la misma pregunta, haciendo los mismos experimentos y que no le sale, para que un día descubrir algo increíble. Y uno tiene que tener razón para levantarse a la mañana en el frío, por ejemplo, en Boston, ir al laboratorio sabiendo que no tiene resultados buenos, sabiendo que no le está saliendo algo y querer seguir aún. Totalmente. Hay que estar convencido y hay que generar buen ambiente. Claro. Y bueno, y ahí entonces cambió radicalmente mi foco y empecé a estudiar, en el fondo, los estados cerebrales globales, ¿cierto? Porque ¿qué significa eso? nosotros sabemos que el cerebro cambia cuando nosotros cambiamos. ¿Y a qué me refiero con esto? O sea, todos pasamos del sueño a la vigilia con una rapidez y una facilidad increíble. Sin embargo, la estructura es prácticamente invariante. O sea, obviamente la estructura cerebral, que son como las conexiones físicas, la anatomía en sí, a lo largo de la vida, desde que nacemos hasta que morimos, pasa por una serie de cambios y de procesos brutales. Pero la escala de tiempo en que ocurre eso es súper larga. Entonces, algo cambia que no es la estructura que nos permite pasar del sueño a la vigilia, o que cuando tomamos un medicamento nos cambia el estado, cuando consumimos alguna droga, cuando consumimos alcohol, cuando estamos deprimidos, cuando estamos eufóricos, ¿cierto? Porque nosotros podemos reportar que nuestra experiencia de vida, lo que se llama la fenomenología, es diferente. Entonces sabemos que dentro del cerebro algo también tiene que cambiar. Claro. Y eso es lo que nosotros investigamos. Y para eso utilizamos registro de neuroimagen. Okay. Hay distintas técnicas que tienen distinta resolución espacial o temporal, como la resonancia magnética funcional, el electroencefalograma, el magnetoelectroencefalograma. Pero lo importante es que nosotros tenemos que tener una teoría y un marco, o sea, un marco teórico y además unas medidas que sean lo suficientemente sensibles que nos permitan detectar qué cambia entre un estado y otro. Y estados globales, como son el sueño o la vigilia. Claro. O un cerebro sano o un cerebro, por ejemplo, con Alzheimer, algo que he estado bastante interesado últimamente. Sí, ¿nos puede contar más sobre eso? O sea, ¿cuáles son las diferencias? Obviamente, bueno, sabemos que hay degeneración neuronal, o sea, anatómicamente se mueren las neuronas, pero exactamente, de una perspectiva de neuropsicología, también neurocientífica computacional, ¿nos puede hablar un poco más sobre eso? Sí, por supuesto. Bueno, las enfermedades neurodegenerativas, como la enfermedad de Alzheimer, son súper complejas. Sabemos que existe una muerte neuronal, una generación de atrofia que está relacionada directamente con una pérdida de las capacidades cognitivas y de la calidad de vida importante. Hay una acumulación de proteínas como las beta-amiloides, como el tau, pero eso ya se sabe y ya está. Hoy día el desafío es tratar de entender de manera precoz, antes de que eso ocurra, cuáles serían los biomarcadores más tempranos que nos permitan detectar la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, más temprano, de poder tener como un tiempo suficiente para poder intervenir, ¿cierto? Claro. Y ahí, obviamente, hay estudios a nivel biológico, médico, computacional, en distintas áreas. Pero puede utilizar modelos computacionales. Exactamente. Para ver cuáles son, porque a veces, bueno, en otras charlas que he tenido, es como estos precursors, biomarcadores que son muy tempranos, son muy difíciles para ver. Por eso no lo sabemos. Entonces, capaz un algoritmo complejo pueda detectar esos cambios. Sí, y qué bueno que lo mencionas, porque he estado en reiteradas oportunidades a lo largo de la conversación. Hemos mencionado la neurociencia computacional, pero probablemente el computacional, ¿qué quiere decir? ¿Que trabajas con computadores, con ordenadores? Precisamente no. O sea, trabajamos con computadores, pero el computacional viene de cuáles son las computaciones, como las computations que hace el cerebro
para procesar la información. Y para eso utilizamos nosotros modelos generativos, matemáticos, del cerebro completo en mi caso, que son unas herramientas súper útiles porque en el fondo lo que hacen es que nos permiten investigar in silico, o sea, dentro del modelo, cosas que no podemos hacer in vivo, Claro. en las personas por temas éticos, en su mayoría. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tomamos los datos empíricos de sujetos, en este caso controles y con Alzheimer, tomamos la resonancia funcional, tomamos, que son como las series temporales, las fluctuaciones, ¿cierto?, de la actividad cerebral a lo largo del tiempo, y tomamos también como una radiografía de la estructura. Y lo que hace el modelo computacional es que genera, mediante un algoritmo matemático, una predicción de esas series temporales, tomando en consideración la estructura, ¿cierto?, la anatomía y las correlaciones de la dinámica funcional. Y eso te permite hacer simulaciones de cientos de sujetos en un modelo y luego ese modelo utilizarlo para experimentar. Para predecir, a ver qué va a suceder en este modelo de un ser humano, pero no es el ser humano, es el modelo que creamos, o sea, le entrenamos para hacer, o sea, básicamente el cerebro del ser humano, y después con ese cerebro artificial, computacional, hacerle preguntas. Exactamente. Okay. Y las preguntas que le hacemos en su mayoría son entender cuáles son los mecanismos biofísicos que nos permiten explicar lo que nosotros observamos a nivel global, ¿cierto? En el funcionamiento. Entonces, entender de qué manera la acumulación de los beta-amiloides, del tau, la atrofia, interfieren en la generación de la dinámica cerebral normal. Claro. O cómo eso está a la base de la dinámica patológica. 2 preguntas. Sí. 1, ¿cuáles son, o sea, preguntas específicas que le hacen a estos modelos? Y 2, ¿cuáles son los límites de estos modelos? O sea, ¿por qué ya no nos han dado todas las respuestas? Sí. 1, porque, partiendo por la segunda, ¿cuáles son los límites? El cerebro tiene millones de parámetros, o sea, tenemos nosotros cientos de miles de millones de neuronas y nosotros no estamos a nivel de modelar como las neuronas únicas. Nosotros lo que estamos haciendo es tomar el cerebro a nivel global, o sea, nosotros consideramos grupos neuronales, porque todos los modelos computacionales nacen de la premisa de la física en que cada nivel de análisis no obedece al nivel inferior. Entonces nosotros solamente nos centramos a nivel global y consideramos el análisis de áreas cerebrales. Imagínate, hay distintos tipos de neuronas, de células, de proteínas, de retroalimentación, de receptores, de neurotransmisores. Claro. Entonces, si quisiéramos modelar cada uno de esos parámetros, es que no existe ni siquiera la capacidad computacional en este día, en este momento para hacerlo. Sí, wow. Entonces hacemos como una síntesis de los aspectos más relevantes. Obviamente eso es una limitante, pero también funciona de alguna manera. Claro. Y estos modelos se han utilizado sobre todo para informar luego experimentos tanto en animales como en humanos. O sea, es como antes de ir siquiera a probarlos en humanos, nosotros los probamos como a nivel computacional. Y por estos modelos también ha permitido el desarrollo de nuevas intervenciones, como son las intervenciones mediante la estimulación eléctrica. Claro. No sé si está familiarizada, por ejemplo, en el caso del Parkinson, que hoy en día un tratamiento que ha sido bastante prometedor, que también se está tratando de generalizar a otro tipo de patología. Son estos implantes de estos DBS, que se llaman Deep Brain Stimulator, que son como unos chips pequeñitos que se implantan en ciertas áreas, como por ejemplo los ganglios basales en el caso del Parkinson, y lo que hacen es generar un estímulo, ¿cierto? Un pulso, por decirlo así, que tiene una amplitud específica, una frecuencia específica, que lo que hace es
no sabemos a nivel biofísico qué es lo que cambia, pero sí observamos que a nivel de la dinámica general del cerebro aumenta la integración. Entonces, estas áreas que debido a la patología están trabajando de manera aislada, se comunican entre sí. Y eso ayuda con síntomas de Parkinson como el temblor. Temblor. ¡Wow! ¡Qué increíble! Y esto ha sido posible gracias a los modelos. Y esto se está investigando hoy en día para la depresión, para el estrés postraumático, para el dolor crónico, para ciertas adicciones también. Ok, volviendo a la otra pregunta, ¿cuáles eran las... O sea, increíble esto que podemos modelar y llevar, o sea, inteligencia artificial usamos lo humano para informar inteligencia artificial y después dar la retroalimentación para informar cómo funcionamos nosotros. Es muy interesante esa relación que tenemos. Sí. Pero volviendo otra vez a la pregunta, ¿cuáles eran las preguntas que ustedes específicamente le hacen en relación al Alzheimer con estos modelos? Sí, mira, nosotros hay distintas, te puedo contar una que estamos buscando ahora, y es tratar de entender cuál es la trayectoria que realiza el cerebro desde su estado sano, desde que está normal, como en Mild Cognitive Impairment, que es como el primer momento en que el sujeto empieza a ver que existen como ciertas alteraciones en su día a día, en su funcionamiento, ¿cierto? Hasta que ya hay un deterioro propio de la enfermedad de Alzheimer, independiente de lo que está ocurriendo en el cerebro, ¿cierto? Entonces, algo tiene que pasar ahí. Claro. Y nosotros estamos buscando los mecanismos que logran explicar esto y buscando cuáles podrían ser ciertas estrategias que nosotros podríamos aplicar para tratar de que el cerebro hiciera la trayectoria inversa, ¿cierto? Por ejemplo, mediante estimulación. ¿Qué pasa si estas áreas que presentan mayor atrofia, yo las estimulo con fármaco o con estimulación eléctrica de manera clave, de manera precisa, para poder revertir la dinámica y que se parezca lo más posible a la dinámica normal? Claro, wow, qué increíble. Eso sí, hay diferentes estrategias de cómo, por ejemplo, nosotros, hasta que yo sepa, no sabemos por dónde empieza el Alzheimer. O sea, qué es el trigger o algo que hace como una cascada que las cosas... Es como el huevo y la gallina, ¿cuál viene primero, básicamente? Pero ahora lo que estamos tratando de hacer es, no sabemos por dónde empieza, pero una vez que sí ha empezado, ¿cómo podemos reducir la carga que tiene el cerebro y que sea más lento el proceso de atrofia? No sé si sabemos si vamos a llegar a como parar completamente o revertirlo, pero sería muy... Espero que sí. Espero que sí, sería increíble. Sí. Vamos a vir hasta los 100 años. Y hay otro aspecto que me encantaría destacar un poco, porque claro, este podcast es en español, estamos llegando a gente en todos lados, ¿cierto? Pero me imagino que mayormente en América Latina. Y uno de los desafíos que nosotros tenemos como investigadores en América Latina es que estamos subrepresentados en la literatura. Sí. La mayoría de los estudios se han hecho en poblaciones norteamericanas, en poblaciones europeas, en otros lados, y la población latina no está bastante. Como las iniciativas están recién empezando a emerger, y nos damos cuenta de que hay ciertos factores en América Latina que inciden muchísimo sobre la demencia, que son muy importantes de considerar y que son propios de esta población, como por ejemplo los factores sociodemográficos, socioeconómicos de la población latinoamericana. O sea, cómo la pobreza afecta, cómo es un factor determinante de la salud cerebral, dónde vives, cómo te alimenta, la violencia, todo este tipo de factores se ha demostrado que tienen una incidencia. Si eres mujer o hombre, también. El nivel de educación que tiene. Claro. Entonces, hoy día hay unas iniciativas muy importantes en este ámbito, y estamos haciendo un llamado global a los investigadores latinoamericanos a considerar este tipo de
variante, de variable. Claro, A la pero hora también de- a la población general que participen en estos experimentos, porque ustedes también están aportando a la ciencia con que los estudiemos. O sea, no es solamente los investigadores, hay que tener un cambio, creo, en la sociedad, de ver a la ciencia como algo sumamente importante, integrarlo en el día a día. Sí. Y aportar de alguna manera también. Lo que, bueno, justamente estamos hablando antes es que yo en mi tiempo de neuropsicología clínica, cuando yo estaba trabajando ahí, tenía 20 años, yo era la traductora para estos pacientes porque no había hispanohablante doctora. Entonces yo ahí al lado de la doctora básicamente traducía en los intakes, o sea, las reuniones con la doctora, con la familia y todo, en español a inglés. Y después daba los exámenes de neuropsicología. Y en eso yo vi que, no hay todos los test cognitivos que dábamos, no estaban en español, o sea, tenían que ser traducidas o simplemente no existían en otro idioma. Y también no estaban, uno no podía cambiarlos para que sea más representante de la cultura misma de Latinoamérica. Había, por ejemplo, en el Boston Naming Test, que es un examen que mencionamos, fotos, o sea, el examen es, uno le muestra un dibujo de algo, un objeto, y a menudo que va mostrando estos dibujos, la persona tiene que decir qué es, cómo se llama esa cosa. Y empieza muy fácil, como silla, mesa, casa, y después vas más avanzando, ¿verdad? Unicornio o diferentes palabras que no están tan utilizadas. Y lo que yo noté es que los hispanohablantes que yo le daba este test no hacían tan bien, no porque no sabían o no eran inteligentes o se les estaba perdiendo la memoria, pero simplemente que no se usa esa palabra en español. No existe ese animal o ese objeto o no es parte, o la comida misma. Y eso es como un obstáculo muy grande. Y al final esas personas, el puntaje final arroja deficiencia a nivel de lenguaje expresivo, ¿cierto? A nivel de vocabulario. Exacto. Pero no es eso, es que estamos midiendo con el instrumento equivocado. Claro. Y te puedo dar otro ejemplo, que es algo que nos está pasando a nosotros hoy día, es que hay montones de modelos que están desarrollados para, mediante machine learning o deep learning, ¿cierto? Que son modelos que están entrenados en datos de high income countries, como de países que tienen un nivel socioeconómico muy alto, donde la población tiene otro tipo de oportunidades, ¿cierto? Sobre todo en Europa, y con cientos de datos de sujetos ahí. Y estos algoritmos lo que hacen es predecir tu edad cerebral o predecir como tu desarrollo cognitivo de alguna manera, a ver si es que si eres una persona saludable o si es que de alguna manera estás en riesgo de algún tipo de neurodegeneración. Fantástico, esta herramienta está buenísima. Te sacas una foto de tu cerebro, lo pasas y te dice más o menos tu edad o el riesgo que tú tienes. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros aquí en Latinoamérica quisimos utilizar esta herramienta, nos daba que todos nuestros sujetos estaban en riesgo de enfermedades neurodegenerativas o de alguna manera tenían algún grado de afectación. Y eso fue porque el modelo mismo estaba entrenado en otra población. En otra población. Wow. O sea, y no es que aquí no, Claro. no seamos igual de competentes, simplemente somos diferentes y esa diferencia hay que atenderla. Exacto. De hecho, he escuchado muchas charlas también que están surgiendo que hay unos modelos que son, por ejemplo, racistas porque están entrenados en informaciones que tienen los biases, o sea, capaz no notables de manera muy por fuera, pero tiene los biases y ahí ya empieza el modelo mismo a ser de alguna manera racista o sexista o lo que sea. Y eso tenemos que tener mucho cuidado porque hay un factor humano que perdemos con estos modelos. O sea, es diferente que un modelo diga, mira, esta persona tiene esta aflicción o este desorden o lo que sea, o bueno, y después que una persona mire la situación y diga, ok, hay estos factores y todo eso. Sí, de hecho eso es algo súper importante. Hace décadas que nosotros estamos luchando por estos sesgos culturales, pero han existido toda la vida. Claro. Y ahora todos estos
inteligencias artificiales están entrenados en todos estos datos, entonces tienen los mismos sesgos por los cuales nosotros hemos luchado. Claro. Entonces, súper importante estar consciente, meterlos dentro del código un poco para sacarlos. O sea, todos los reconocimientos faciales funcionan increíble en hombres blancos. Sí. No en mujeres ni en personas de color. Exactamente. Entonces, hay que trabajar en eso. Claro, y es nuestro trabajo como científicos también asegurar estas cosas. Bueno, quiero hablar, vamos a cambiar un poco de tema. También ha trabajado con otras cosas aparte de la Alzheimer y una de ellas es los psicodélicos, que me interesa muchísimo y quisiera que hable más. Bueno, para empezar, ¿qué es un psicodélico Sí. y qué pasa en el cerebro cuando...? Total. Bueno, ya había mencionado antes que en un momento estaba como muy interesada en entender estos cambios que ocurren de manera muy rápida en el cerebro, donde la estructura no cambia, sin embargo, la experiencia que nosotros vivimos es radicalmente distinta. Claro. Y los psicodélicos en particular generan eso, Sí. y de manera muy importante, muy fuerte, o sea, es una experiencia que incluso puede ser muy sanadora. Por algo se está investigando ahora para salud mental. ¿Y qué pasa? Son sustancias que tienen unos neurotransmisores, ¿cierto? Que tienen una afinidad, o sea, tienen unas moléculas, que tienen una afinidad muy especial con ciertos neuroreceptores en el cerebro, y lo que hacen es que radicalmente cambian la dinámica funcional del cerebro, y eso hace que la persona experimente algo totalmente distinto, ¿cierto? Nosotros lo que hicimos fue tratar de explicar a nivel cerebral cómo es que ocurren estos cambios mediante un modelo. Entonces nosotros tomamos datos de sujetos jóvenes, normales, que van a ser registrados, ¿cierto? Se someten al escáner y en 2 oportunidades se les da o LSD o un efecto placebo mientras se registra su actividad cerebral. ¿Eso fue hecho en Chile? No. Okay. No. Yo como, wow, eso es una libertad muy grande. Sí, a la fecha no tenemos este tipo de investigaciones. Es algo Claro. que eventualmente va a ocurrir. Okay. Sé que se está trabajando para eso, por los mismos sesgos que estábamos hablando antes. O sea, es importante considerar todos los factores sociodemográficos, económicos de las distintas poblaciones, las características, Claro. a la hora de sacar este tipo de conclusiones, ¿cierto? Pero estos datos no provenían son datos europeos. Y también teníamos otras bases de datos con otros psicodélicos, como son la psilocibina, que es un componente que está presente en cierto tipo de hongo. Y también en el DMT, que es la diemiltriptamina, que es otra sustancia psicodélica que también es de un efecto súper rápido y muy profundo, pero de una duración más corta. Entonces estos sujetos van a estos centros clínicos o de investigación, toman la sustancia y se le escanea la actividad cerebral. Con fMRI. Con fMRI y con EEG. Ah, ok. Con cualquiera de las dos técnicas. Hay bases de datos de Claro. lo que quieras hoy día. Wow. Y nosotros lo que veíamos es que tratamos de explicar cómo suceden estos cambios tan rápido en la actividad. Y hoy en día, así como disponemos de estos datos, también disponemos de unos mapas de una cantidad importante de receptores ya del cerebro, como por ejemplo los receptores de serotonina, que hay 7 tipos diferentes. Entonces, mediante una técnica que se llama PET, esta técnica de neuroimagen te permite determinar con una precisión importante espacial la densidad de receptores que hay en cada área del cerebro, ¿cierto? Claro. Y eso explica el cambio en el balance de inhibición-excitación, que quiere decir el cambio que en esa área en particular está sufriendo el cerebro, de manera que la actividad que genera cambia, y eso hace que de la manera en que se comunican las distintas áreas sea diferente. Claro. O sea, es un cambio que a nivel molecular cambia hasta la
conectividad, básicamente. Okay. Exactamente. Y esto ha sido súper importante en los últimos años, ha agarrado un boom ha sido como casi una moda, porque se ha visto que los cambios son bastante radicales y generan cambios muy profundos a nivel de la experiencia. Oh, sí. Y esto es de gran utilidad en patologías tan severas como es la depresión mayor o el estrés postraumático que sufren, por ejemplo, la gente que han ido a la guerra, que después quedan con afectaciones muy importantes, que en el fondo están metidos en un loop, ¿cierto? Sí. Súper grande, súper profundo y no logran salir de eso. Y esta experiencia es como que tiene la intensidad parecida de la intensidad de esta depresión, por decirlo así, Claro. y de alguna manera como que logra reescribir esta dinámica y permite al cerebro explorar otro tipo de repertorios que son más saludables. Claro. Y volviendo a lo que estaba mencionando, estos test, ¿hacen como diferentes dosis o es todas las personas tenían el mismo dosis? En la mayoría utilizan una cierta dosis para todos los sujetos de manera de poder controlar como los factores experimentales. Es una dosis que está como estudiada, determinada como para estos fines y que de alguna manera permite tener como una experiencia, pero se ha estudiado también con distintos, o sea, hoy día también hay como microdosis que en el fondo generan cambio, pero no son tan visibles en la experiencia del día a día y te permiten ser más operativos, pero que también podrían tener efectos beneficiosos también. Exactamente. Wow, sí, y bueno, justamente estaba hablando ayer en otra entrevista con la doctora Constanza Baquedano sobre esto y la importancia de hacerlo en Latinoamérica. Nosotros, es un poco chistoso que haya mucha regulación de estas drogas en situaciones muy controladas debido a las situaciones que pasamos en Latinoamérica, pero a la misma vez se entiende. Creo que es importante traer a luz los beneficios que tienen estas drogas, o posibles beneficios, y así también hacer estos experimentos en nuestra población, a ver cómo estos factores socioeconómicos, culturales, todo eso reacciona y cómo también podemos mejorar el bienestar de personas que lidian con estos trastornos que son sumamente costosos. O sea, uno... Totalmente. Con otras, por ejemplo, con terapia o estimulación transcraneal, capaz no responda. Y esto sí sea algo que va a cambiar su vida. Sí. Ahora, es importante mencionar que nosotros estamos totalmente orientados aquí al tema de la investigación para entender cuáles son los mecanismos y no avalamos ni el consumo, ni... ¿cierto? Sí. Y es como con un interés más clínico y investigativo que otra cosa. Y como te habrá contado la Constanza, hay ciertos cambios que generan que son bastante coherentes con los que se pueden alcanzar mediante la meditación. Entonces también, es súper interesante porque al final son sustancias que se encuentran en la naturaleza, que han sido parte de toda nuestra historia evolutiva y que cómo no, o sea, han agarrado toda esta connotación de drogas por el uso y abuso que se ha utilizado, pero no se puede negar que es parte de nuestra historia y es importante entender cuál ha sido como la influencia que tiene en el cerebro, en las sociedades y en el bienestar. Claro, hay muchas culturas indígenas que hasta hoy día utilizan, por ejemplo, ayahuasca, que ha sido algo históricamente utilizado por estas poblaciones. Y también hay que mencionar que hay diferencias entre estas, o sea, diferentes sustancias y hay consecuencias diferentes. Y depende también de la manera que el consumo, qué clase de droga es, el abuso, para qué se está usando. Pero eso es como algo que tenemos que desentrañar. Porque creo que en Latinoamérica el uso, por ejemplo, de marihuana es equivalente a ser, no sé, un criminal. Y eso ya es algo como una percepción social que tenemos, que a través, ojalá, ilucidando los efectos y viendo cuál realmente está pasando biológicamente, podemos ir cambiando. Sí, totalmente. Es súper importante investigarlo y investigarlo también porque esto
como que también tiene efectos, depende de la edad del cerebro, de la situación de la persona, o sea, no es para todos igual y no es para todas las poblaciones iguales. Claro. Entonces hay que ir como acotando un poco como el diseño experimental en el cual se realizan estas investigaciones. Exacto. ¿Y cuáles son los resultados más sorprendentes de este estudio que capaz ha visto? O sea, mira, si en los estudios que estoy haciendo, que he hecho yo relacionado con el tema, es netamente tratar de entender cuáles son los efectos en la dinámica cerebral y por qué esto podría ser beneficioso. Pero a nivel global te diré que hay un montón de investigaciones que avalan el uso en determinados settings, ¿cierto? Que no es lo mismo que tomarlo en una fiesta, Sí, en casa, claro, ¿cierto? claro. Sino como con la cierta regulación que esto requiere, con cierta integración de la experiencia posterior, y que realmente ha tenido efectos beneficiosos en un montón de gente a nivel de salud mental. Ojalá y creo que es una crisis sí. muy fuerte que estamos viviendo el día de hoy, Sí. y que esta es una manera de atacarlo, pero también existen montones de otros frentes que también hay que considerar y que hay que trabajar. Bueno, de hecho tenemos que también aceptar estos trastornos, también para aceptar sus soluciones, por decir eso, de depresión, de ansiedad, de estrés postraumático, que son reales. Sabemos que hay diferencias biológicamente con personas que tienen estos trastornos, y algo que tenemos que aceptar como sociedad, que no solo las mujeres, por ejemplo, tienen ansiedad, también los hombres tienen depresión, y es algo que deberíamos de aceptar porque hay ciencia detrás de esto. Pero bueno, ojalá con estas conversaciones podamos hacer eso. Total. ¿Tiene algún consejo para los jóvenes estudiantes latinos que estén viendo este podcast? Ay, a mí suena un poco así naif, pero realmente a mí la ciencia me cambió la vida. Sí. O sea, te tiene que gustar, y si te gusta, no hay manera de hacer otra cosa. Sí. O sea, es un mundo maravilloso. Aquí el fin último es saber la verdad. No es buscar tener la razón, ni buscar un reconocimiento económico tampoco. Y eso es algo muy lindo. Efectivamente, hay montones de barreras por ser latinoamericano en respecto a la ciencia. Uno, porque la mayoría de la investigación está en inglés, y esa barrera idiomática hay que pasarla. Es difícil para leer, es difícil cuando uno va a presentar, porque se siente hablando ahí, chapurreando un poco, ¿cierto? No es donde uno se siente más cómodo, pero no pasa nada. La gente no está ahí para juzgar de la manera que habla, sino para juzgar qué es lo que estás diciendo y no cómo lo estás diciendo. Entonces eso es algo que hay que trabajarlo. El tema de ser mujer también es algo, sobre todo en el ámbito computacional, que es más físico, matemático, más teórico. Las mujeres recién te diré que están como tomando un espacio, y ha sido difícil, pero también de alguna manera he recibido bastante apoyo. Hoy en día hay cupos en las conferencias, se te beneficia, no es que se te beneficia, pero hay como un tipo de ayuda como para tratar de que haya mayor representación, porque es importante. Y lo otro es que, claro, por ser latinoamericanos estamos muy lejos de donde ocurre la mayoría de las cosas, como Estados Unidos y en Europa, y los vuelos son caros, llegar allá es caro, hay menos recursos para investigación, y eso también es una limitante. Pero la pandemia también vino a cambiar las cosas. Hoy día hay de todo online, entonces podemos acceder a los mismos recursos que se obtienen en otros lados, y eso ha sido maravilloso. Y yo creo que es una tremenda oportunidad. Es una tremenda oportunidad. Sí, esto de Open Science, que están publicando los datos, y ahora que sabemos, por ejemplo, que podemos trabajar desde casa con algoritmos, lo que sea, bueno, depende también de qué uno quiere hacer. No sé si trabajar con monos se puede hacer de otra manera. Capaz con los datos, sí, pero no hay. Exactamente. Pero sí, tiene razón lo que dice, y siempre hay oportunidades dentro del país, justamente, y afuera. O sea, como han visto los oyentes a través de diferentes entrevistas,
hay oportunidades tanto dentro de su país natal como fuera. Y uno puede recibirse de algo en su país, salir, volver, como quiera. Y eso ya es la flexibilidad de la academia, que es algo muy lindo. Sí, totalmente, totalmente. Y además, mira, acá en la Universidad Adolfo Ibáñez, donde estoy trabajando actualmente, hay un instituto que se llama Brainlab, que es al que pertenezco, que es el Instituto de Salud Cerebral. Ujú. Y ha crecido enormemente. Acabamos de salir ayer fuimos calificados como la escuela de psicología más importante en el país. ¡Wow! Sí, ¡Felicidades! ha sido un gran reconocimiento y estamos creciendo. Claro. Y hay espacio para todos quienes quieran venir en Chile o en Latinoamérica, digamos, Sí, la sí. población. Para que vengan, o sea... Voy a y se dejar está el haciendo- enlace en la descripción como más Sí, información, sí. cómo hacen para aplicar Sí, y todo se está eso. haciendo investigación como a la altura de muchos otros lados del mundo, así que no porque estemos aquí en este rincón... Cierto, eso quiero mencionar Sí. también. Yo, yendo a diferentes universidades en Latinoamérica, no es así, algo así nomás. Tenemos institutos extremadamente lindos, Sí. con recursos, y sí, es un poco más difícil el tema de idioma, publicar, pero sí se puede, hay oportunidades. Totalmente. Sí. Y haber pasado de otras instituciones acá, la verdad que hoy día poder hablar en mi lengua materna con los compañeros y discutir ha sido también algo súper rico. Sí, sí, para mí también. Bueno, no es mi lengua materna, como he observado, pero es muy lindo compartir con neurocientíficos latinos. Muchas gracias, doctora Cruzat, Muchas gracias a ti, ha por sido hablar un conmigo placer. y hablar de estos temas sumamente relevantes e importantes. Súper. Muchas gracias. Gracias. Si disfrutaste nuestro contenido, no te olvides de darle me gusta al video y suscribirte al canal de Mi Última Neurona para estar al tanto de los nuevos episodios.